Te damos la bienvenida al Women Business Day. En este día especial nos reunimos para celebrar el poder, la pasión y la determinación de las mujeres líderes en el mundo de los negocios. Es una oportunidad única para empoderarnos, inspirarnos y aprender de los líderes que están creando, impulsando y reinventando el mundo de los negocios. Prepárate para un día lleno de descubrimientos, conexiones significativas y aprendizajes. Ahora presentaremos a nuestro primer experto, quien nos hablará de su tema. Con ustedes nuestro líder y experto que con su sabiduría y experiencia nos guiará a nuevas alturas. Soy Caro Alviares y me siento honrada de estar aquí como conferencista de Women Business Day y poder compartir con cada uno de ustedes sobre este interesante tema. Soy influencer, vive e inspira. Te invito luego de escuchar esta conferencia que te mires al espejo y te preguntes a ti mismo o a ti misma, ¿soy o no soy un influencer? El mundo digital nos ha venido enseñando que los influencers son todas aquellas personas que se encuentran en las redes sociales y que además tienen miles y miles de seguidores. Pero comencemos por conocer un poco acerca del concepto de influencer. Influencer es un término en inglés cuya alternativa en español es influyente o influenciador. Sin embargo, es más reconocido hoy usar el término en inglés, incluso para nosotros quienes tenemos como primera lengua el español. Entonces, el término de influencer o influyente es usado para hacer referencia a una persona que tiene la capacidad de influir en un grupo de personas. Hoy en día, en los medios digitales, hiper conocido el concepto. Pero ¿y antes? Cuando no existían los medios digitales, ¿no existían personas influyentes, influencer? ¿Qué sucede con quienes logran transformar, inspirar, motivar, influir en la vida de otras personas, pero no lo publican o no lo hacen saber continuamente en sus medios digitales? Antes veíamos los grandes actores de cine, las estrellas del deporte, las personalidades del mundo de la política, la ciencia y otras personas como influencer, porque los medios tradicionales que todos conocíamos, como la televisión, el cine, la prensa, entre otros, se encargaban de ponerlos en el boca en boca, se encargaban de colocarlos en esa tarima donde todos nosotros podíamos consumir su contenido a través de estas poderosas plataformas de comunicación y llegar de manera masiva a más audiencia. Hoy en día, el concepto se llevó a las plataformas digitales. Pero ¿y qué pasa si vemos de cerca nosotros mismos a personas que están contribuyendo en su metro cuadrado y contribuyen en pro de otros? Personas que están en las plataformas digitales, pero no tienen muchos seguidores quizás, comparados obviamente con el del ranking de las personas que conocemos como influyentes. Pero ellos motivan y cambian a través de lo que hacen, transformando en positivo la vida de otros. Imaginemos a una persona que tiene la capacidad de pararse en una gran tarima y hablar a un gran grupo de personas. Y estas salen súper motivadas y comienzan a aplicar eso que aprendieron en su vida. Ahora imagina a un grupo pequeño de una comunidad o una persona en su rol laboral, en su rol profesional, en la empresa donde trabaja, que trabajan en conjunto para llegar a un fin común y esta persona influye en que todos ellos avancen a ese objetivo. Ahora pensemos en un maestro de escuela que está en su aula de clases, que está con un número de niños y de jóvenes comparado con esta persona inicial de la que te hablé que estaba en la tarima. Pero este maestro de escuela motiva, impacta, transforma la vida de estos niños cada día porque sabe que está contribuyendo con la formación de las próximas generaciones. ¿Y los padres? ¿Somos influenciadores de nuestros hijos? Pensemos en qué se diferencia la capacidad de influir en cada uno de estos casos. Esta pregunta me la hice yo hace un tiempo y he estado observando con mayor conciencia a mi alrededor sobre las personas que están en mi entorno, las que trabajan en el día a día en impactar la vida de otros, que quizás ni siquiera tienen medios digitales, o los tienen pero no son constantes, no tienen tiempo para crear contenido para decir minuto a minuto qué están haciendo en su vida.
O quizás tienen sus perfiles, pero tienen muy pocos seguidores. Con el continuo crecimiento y la incorporación de nuevas plataformas digitales, el concepto de influencer se ha centralizado en todo lo que pasa en la vida on, cuando estamos en estado on, liderando las tendencias de las plataformas digitales. Pero ¿y entonces qué pasa con todas aquellas personas que no son hiperconocidos y no tienen esa robusta cantidad de seguidores? Que regularmente yo pensaría que es la mayoría de la población del mundo. Y esta población no está haciendo nada, no está influyendo en alguien, en su metro cuadrado. Entonces, si llevamos esto, se puede decir que un influencer puede trabajar en su vida personal y en los negocios. Si hablamos de la vida personal, podemos decir que podemos trabajar primero que todo en nuestro autoconocimiento. El influir en otras personas requiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Ahí está el origen de todo. ¿Cómo impacto mi vida para poder impactar en la vida de otros? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones? El tema de la coherencia es muy importante para nosotros influir en la vida de otros. Pensamiento, palabra y acción. Si somos coherentes con nosotros mismos y con nuestros valores, influimos de manera positiva en todo nuestro entorno y podemos expandir eso a otros. Y no menos importante, el ser auténtico. Eso es como tu huella dactilar. Eso que conecta con quien tú eres y ese poder maravilloso de conectar con otros fluye de una manera natural e inspira a tu entorno. Ahora, si hablamos de los negocios, el ser líder, por ejemplo, nos permite influir en otros. Y hay distintos tipos de líder, no necesariamente tiene que ser el CEO de la empresa. El mostrar la adaptabilidad a los continuos cambios de mercado, brindando nuevas soluciones a las situaciones que se viven en el presente, permite influir desde el ejemplo y nos permite mostrar sobre todo nuestra autenticidad. También, si nosotros creamos conexiones a través de nuestras relaciones con los proveedores, con los clientes, con nuestros colaboradores, en pro de ambas partes, esto también nos permite influir desde nuestro rol profesional. En tu empresa, tu capacidad de influir permea en tu equipo, fomenta un ambiente agradable, un entorno fértil, donde se permiten las ideas de todos en pro de los objetivos del negocio. La creatividad, la innovación y nuestra capacidad de estar abiertos a continuos aprendizajes también nos permite llegar a otros mostrándonos como un modelo a seguir y expandiendo ese círculo de influencia. En las empresas de hoy en día necesitan siempre y están buscando influencers para sus marcas, según la categoría que estén. En algunos casos están incluidos dentro de sus estrategias personas con nichos muy específicos, esas que consiguen conectarse con un grupo pequeño de personas, obviamente si las comparamos con aquellos top del ranking. Pero estas personas tienen cercanía con este grupo y logran influir poderosamente. Basado en eso, entonces la respuesta que yo conseguí sobre este tema es un sí. Definitivamente sí, todos tenemos el poder de ser influencers o influyentes en nuestro propio entorno. Y eso aplica en la vida personal y en los negocios. Esto viene en coherencia con nuestros valores, nuestros talentos, nuestras habilidades y sobre todo nuestro propósito de vida. Pero lo más importante es que esto es una elección. Solamente tú puedes tomar la decisión de tu vida si tú deseas influir en otros. Recordemos siempre que nuestra audiencia confía en lo que decimos. Evaluemos el objetivo, el propósito del contenido que queremos compartir. Porque de acuerdo a esto, quien lo recibe puede ser impactado de manera positiva o negativa en su vida. Yo te invito a reflexionar sobre este tema y permítete dar el paso a descubrirte y a desarrollar el influencer que está dentro de ti. Tu voz puede contribuir con un cambio significativo en la sociedad, en la comunidad, en tu entorno inmediato. Hay espacio para todos, para aquellos quienes tienen gran cantidad de seguidores, como para aquellos que impactan e influyen en su metro cuadrado. Hoy en día, ser influencer representa una gran responsabilidad, ya que tienes en tus manos la posibilidad de difundir un mensaje
que se hará viral en un corto tiempo y que puede llevar a cambiar y a motivar la vida de otras personas. Trabajemos desde la inspiración, la motivación y utilicemos ese poderoso verbo que es influir, enviar a la transformación de otros, pero desde el lado positivo. Vive e inspira. Y recuerda, mírate al espejo y respóndete a ti mismo la pregunta con la que inicié esta conferencia. ¿Soy o no soy un influencer? Gracias por su atención. Ahora nos honra presentar a nuestro siguiente experto, quien compartirá con nosotros su profundo conocimiento y visión. Con ustedes, nuestro líder y experto cuya pasión y dedicación continúan inspirando a todos a su alrededor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a esta conferencia Liderar con Agilidad Scrum para Mujeres Empoderadas. Para los que no me conocen, soy Gaby Centurión, soy coach ontológica y ejecutiva certificada, facilitadora en metodologías ágiles, Chief Happiness Officer, diplomada en Moving, acoso y violencia en el mundo de trabajo, y también soy asesora de imagen especializada en imagen profesional. Hoy estoy acá para hablarles un poquito de un tema que me apasiona muchísimo. Quizás hay personas que ya lo conozcan, quizás para algunas mujeres será algo completamente nuevo, pero es algo que comparto con el mundo porque de verdad creo que aporta mucho valor, no solo en la vida profesional de las personas, sino también en la vida personal de quienes nos animamos a aplicarlo. Así que hoy vamos a estar explorando cómo podemos aplicar los principios ágiles en nuestra vida para empoderar nuestro liderazgo, ser más eficientes, flexibles y mucho más productivos. Quiero contarles que desde que conocí la agilidad siento que soy mejor persona, porque para mí es mucho más que un marco de trabajo, es más bien una filosofía de vida. Así que para empezar quiero hacerles un breve recorrido sobre el concepto de agilidad, porque cuando hablamos de agilidad generalmente lo relacionamos a ser más rápidos, ¿no? Pero bueno, las metodologías ágiles no aportan rapidez, sino que más bien son sinónimos de flexibilidad y velocidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y no es lo mismo velocidad que rapidez? Bueno, en realidad es que hay una diferencia muy importante. Ser rápido nos transmite solo como una sensación de movimiento sin dirección, mientras que ser veloz implica tener un rumbo más claro y mucho más medible. Así que la agilidad en este caso pone el foco en la productividad y en la dirección correcta. Y por eso para mí la agilidad es una forma de ser que termina generando una forma distinta de hacer las cosas. Aplicar Scrum, Kanban, Lean o cualquier otra metodología ágil no es solo seguir un conjunto de pasos, es hacerlo con pasión, con interés y determinación para lograr realmente los beneficios que nos trae este tipo de frameworks. ¿Y qué quiero decir con esto? Es cambiar nuestro chip mental, es liderar, comunicar, relacionarnos desde otro lugar, es hacer cuando no sabemos todo lo que necesitamos saber para hacer, poniendo siempre el foco en las personas y así ir generando valor, pero con menos trabajo. También es cambiar nuestro modus operandi, es incorporar nuevas prácticas para poder organizar y trabajar de manera distinta. Es dejar de pensar en construir en grande para trabajar más en chiquito, generando una entrega de valor continua que nos permite ir obteniendo feedback para saber cómo debemos continuar. Y para lograrlo es fundamental generar un mindset ágil. Y es ahí cuando recién empieza a cambiar nuestra mirada, nuestra forma de ver el mundo. Porque la agilidad es un cambio profundo que hace que empecemos a mirar justamente el mundo desde la confianza, miramos reconociendo que las personas están en el centro, miramos sin miedo a equivocarnos y sin miedo al cambio, y miramos para aprender constantemente. Por eso decimos que el corazón de la agilidad se compone de fomentar la colaboración efectiva entre las personas, promover entregas incrementales y continuas de productos o servicios, y también incorpora esta idea de revisión y reflexión como un punto necesario para identificar las posibilidades de mejoras en un proceso y lograr un rendimiento mucho más productivo. Y una de las primeras reflexiones que surgen cuando nos metemos en el mundo de la agilidad es que hacer agilidad es simple, tiene sentido, es coherente. El tema está en que ser ágiles es bastante más complejo, sobre todo si creemos que la agilidad va a resolver todos nuestros problemas. La realidad es que la agilidad no soluciona los problemas por sí solo, más bien yo diría que los saca a la luz. Al implementar estos marcos ágiles, las deficiencias, los obstáculos se vuelven mucho más visibles. Y la verdad es que esto resulta
bastante incómodo, pero es la clave para abordar los problemas de raíz y lograr una mejora real. Está bueno aclarar que la agilidad no se trata de una receta ni de una metodología que hay que seguir paso a paso, ni tampoco de una técnica específica. Hay que tomarlo más bien, como les decía antes, ¿no? Una filosofía o una forma de pensar, de actuar y, como les decía también, de ver el mundo. Y por eso les quiero también hablar de lo que es el vínculo entre el ser y el hacer. No olvidemos que la agilidad es un cambio de mentalidad, una forma de trabajar y también es una cultura distinta. De hecho, por ese mismo motivo, tal vez escucharon o leyeron algunos artículos donde dicen que la agilidad no funciona, que no da los resultados que se esperan. Y esto es porque justamente se termina viendo la agilidad como una metodología, con pasos predefinidos a seguir, y se actúa en función de eso, evitando el cambio cultural que realmente se busca con la adopción ágil. También por ahí escucharon comentarios de que la agilidad es una moda, que solo genera cambios cosméticos, y esto pasa porque evitan intentar meterse en el ser, porque solo se quedan en el plano del hacer. Y cuando hablamos de mentalidades nos referimos a las creencias, a las costumbres, a las premisas que forman parte de nuestra manera de pensar. Lo bueno es que la agilidad en la agilidad existe como un cierto acuerdo sobre qué piensan las personas y los equipos que realmente consideramos ágiles. Lo ideal es que estemos conscientes que debemos desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia. Adoptamos una mentalidad ágil cuando somos capaces de adaptar nuestro pensamiento a un contexto diferente cada vez que afrontamos una situación. Y si bien hay muchas prácticas, muchas técnicas ágiles como Design Thinking, Lean, Safe, hoy quiero contarles específicamente sobre Scrum, que es una de las más populares que hay hoy en día. Scrum es un marco de trabajo que nos da una estructura mínima para construir algo de forma evolutiva. Lo ideal es complementarlo con técnicas y prácticas de otras disciplinas, porque Scrum te dice qué hacer, pero no te dice cómo hacerlo. Entonces, la creación de valor a través de Scrum implica justamente crear una solución, un proyecto, un producto de forma tal que lo puedes ver funcionando frecuentemente a medida que crece y evoluciona. ¿Sí? Esto te permite inspeccionar, adaptar todo lo que consideremos necesario, porque justamente es para problemas o contextos complejos o inciertos, donde no solo tenemos que construir una solución, sino que tenemos que descubrir en paralelo qué solución construir. Recordemos que la base de Scrum es ser un desarrollo iterativo e incremental. Es como plantear una dinámica de pequeños saltos, siempre digo. Cada salto va a consistir primero en planificar hacia dónde saltar, teniendo en cuenta la visión. Segundo es ejecutar el salto, o sea, saltar. El tercero es inspeccionar tanto el avance producido por el salto como la manera de saltar. Esto es analizar el producto y el proceso respectivamente. El cuarto paso es adaptar la dirección del salto, que sería nuestro producto, y la manera de saltar, que sería nuestro proceso, para acercarnos cada vez más a nuestro objetivo final. Entonces vamos saltando, 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 hasta que lleguemos a destino, el proyecto es un éxito porque alcanzamos la visión, o se acabó el presupuesto, no hay más interés en el proyecto, o lo que fuera. Para entender un poquito mejor cómo se compone Scrum, quiero contarles que está compuesto por, primero, un equipo de trabajo, también tiene eventos, artefactos, roles y muchas reglas que lo relacionan. Es clave entender que si no están todos estos componentes, no podemos decir que es Scrum. Si bien esto ya es un poco más técnico, tenemos que saber a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos. No me voy a detener ahora en los detalles de los roles del equipo, pero sí en los artefactos, porque cuando hablamos de artefactos nos referimos a las herramientas de Scrum. Son técnicas que usamos para comprender el desarrollo de la solución y organizar actividades pendientes y las realizadas. El primer artefacto es el Product Backlog, ¿sí? Es una lista de tareas que necesitamos hacer para el desarrollo de nuestra solución, sea cual fuera, ¿no? Estas tareas tienen que estar ordenadas y priorizadas en función de otorgar el máximo valor a nuestra solución. También tenemos el Sprint Backlog, es otro de los artefactos, que es el listado de tareas del Product Backlog que se va a realizar en un sprint. O sea, imaginemos que nuestro Product Backlog tiene 20 tareas, 30 tareas. El Sprint Backlog se va a componer, por ejemplo, de las primeras 5 que voy a realizar en el primer sprint. Un sprint, para que estemos todos en línea, es un periodo de tiempo que en Scrum puede durar entre una semana y como máximo un mes. Y después, otro de los artefactos es el incremento, que es la lista de actividades del Product Backlog que se entregan en el sprint.
Los incrementos pueden ayudarnos a garantizar que se está aportando valor en cada sprint. Y después tenemos para mí la parte más importante, que es la estructura de Scrum, que nos ayuda muchísimo a organizar el trabajo y generar los espacios necesarios para ser productivos y enfocados. Estos serían como los eventos de Scrum. Son 4 y en conjunto todos ellos nos dan como resultado el sprint que les decía al principio, ¿no? Que es esta ventana de tiempo que puede ir desde una semana hasta un mes. El primer evento de Scrum es la planning. Es la reunión que ocurre en el inicio de cada sprint y donde se planifica el trabajo que vamos a realizar. Vamos a seleccionar cuidadosamente las tareas más importantes del Product Backlog y vamos a asumir el compromiso de avanzarlas con una gran calidad de trabajo. Después tenemos la reunión que es la daily, que es una reunión que no dura más de 10-15 minutos, que vamos a estar respondiendo unas 3 preguntas muy concretas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos te surgieron? Esto nos va a entrenar en la comunicación y a levantar la mano para poder decir rápidamente cuáles son los impedimentos que se nos aparecieron en el momento de realizar nuestras tareas, ¿no? Generalmente esta reunión se hace de parados, con un cronómetro en mano, para entrenarnos en la comunicación y para ser claros y concretos a la hora de contar los avances. No tiene que ser una reunión de reporte, de control, sino que es más bien para poder avanzar y detectar los impedimentos a tiempo. Después tenemos la review sprint, que esta es una reunión que se hace al final del sprint para justamente poder mostrar los incrementos de lo trabajado y recibir el feedback sobre lo que entregamos y poder continuar. Y la última, el último evento, es la retrospectiva, que es un espacio que se genera también al final del sprint para explorar el trabajo que hicimos. Hay miles de dinámicas para facilitar este tipo de encuentros, pero lo fundamental acá es generar un espacio para reflexionar sobre lo que salió bien, lo que pudo haber salido mejor y lo que falló, para identificar qué necesitamos mejorar para el próximo sprint. Y ahora vamos a ir bajando rápidamente a tierra estos pasos concretos para que se pueda entender un poquito mejor. Repasando entonces lo que hablamos hasta acá, el primer paso es hacer una planning, que era listar las tareas que vamos a hacer, por ejemplo, durante una semana. Lo ideal es que el sprint lo ideal es que en el sprint haya un objetivo o una épica que oriente todas las tareas hacia esa meta. Supongamos que ayer hicimos la planning, el día de hoy nos tocaría hacer la daily, que es esta reunión muy cortita, 10-15 minutos, que vamos a estar respondiendo qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y qué impedimentos te surgieron. Y si nuestro sprint duraba una semana, el paso 3 va a ser hacer nuestra sprint review. Vamos a estar revisando cada una de las tareas que nos comprometimos a avanzar y vamos a mostrar el incremento que logramos. Y la última, que sería el paso 7, si nuestro sprint duraba una semana, va a ser realizar la retrospectiva, que era esto de generar un espacio, un bloque de tiempo para reflexionar sobre lo que ocurrió durante la semana y planificar acciones para mejorar. Para ir terminando, les quiero proponer empezar a hacernos algunas preguntas que nos ayuden a pensar si realmente estamos alineados o no con la agilidad. Podríamos empezar a preguntarnos, bueno, ¿somos una persona transparente tanto en el ámbito profesional como personal? ¿Somos una persona íntegra eh, que tiene congruencia entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa? ¿Tenemos el foco puesto en las personas, en el impacto que vamos a generar en ellas o en el valor que les podemos agregar? ¿Cómo nos comportamos frente al error? ¿Lo tomamos como aprendizaje? ¿Cómo nos comportamos frente al error ajeno? ¿Lo penalizamos? ¿Bajamos línea? ¿Metemos más control? ¿Somos capaces de identificar nuestras fortalezas y debilidades? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Desde qué lugar lo hacemos? Y también preguntarnos si somos de co-crear o de imponer al momento de tener que abordar alguna actividad. Es súper importante también pensar si avanzamos con todo a la vez o de a poquito, validando cada paso. Así que en este mundo en constante cambio, la agilidad nos brinda herramientas y mentalidades necesarias para adaptarnos y evolucionar. Por eso te invito a que pruebes aplicando estos principios en todos los aspectos de tu vida, desde la planificación de tareas hasta la gestión del tiempo, y darte los espacios necesarios para reflexionar y aprender de lo que experimentaste. Soy testigo de cómo la agilidad ha empoderado a muchas mujeres en roles de liderazgo, permitiéndonos gestionar el tiempo, los recursos de manera eficiente, priorizar y adaptarnos rápidamente a los cambios. Scrum nos da una estructura que facilita la toma de decisiones compartida y la responsabilidad colectiva, promoviendo una cultura de igualdad y respeto que es súper importante.
Como les dije antes, soy una apasionada de la agilidad, practico la agilidad tanto en mi vida laboral como personal y espero que este espacio las inspire a explorar y conocer mucho más sobre este mundo que es inmenso, que tiene mucho contenido, pero que les aseguro que vale la pena descubrir. Agradezco muchísimo este espacio y les mando un beso fuerte a todas. Muchas, muchas gracias. Finalmente, tenemos el privilegio de escuchar a nuestro tercer experto, un profesional cuyo liderazgo y compromiso son verdaderamente ejemplares. Con ustedes, nuestro líder y experto, que con su inquebrantable determinación nos impulsa hacia un futuro brillante. Hola, soy Marta Hernández, consultora política, directora de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que la vamos a realizar ahora en Cancún. Llevo 20 años como consultora política, desde la academia, desde la investigación, desde la edición de libros especializados en consultoría política. Y en este recorrido también he tenido la oportunidad de ser durante más de 10 años docente universitaria en Colombia y asesora para la Unión Europea. En este camino a la consultoría política he tenido la oportunidad de asesorar a candidatas de Europa y es precisamente sobre lo que quiero compartir esta tarde con ustedes. Una campaña en la que tuve la oportunidad de participar, por eso esta pequeña charla va en el eje de política y va en el eje de liderazgo y de mujeres poderosas, ¿no? De mujeres en el poder. En ese sentido, quiero compartir con ustedes esta experiencia que tuve acompañando una campaña de Francia de la candidata a diputada nacional Eleonore Carrois del partido de Emmanuel Macron. Esta campaña es muy particular porque sucedió el año pasado, entre enero y abril, en la peor crisis de imagen de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ¿no? Entonces, esta candidata, Eleonore Carrois, es una candidata muy joven, es una candidata de 37 años, es una líder auténtica que maneja 5 idiomas, estudió en la Sorbona de París, estudió en la Columbia de Nueva York y bueno, su formación siempre ha sido en temas de relaciones internacionales, ¿no? De la política en el exterior, ¿no? De la política de los franceses en el exterior. Y esta campaña consistía en su reelección como diputada nacional, porque esta campaña había tenido un quiebre, había tenido un corte por un error que hubo en el voto electrónico en Argentina. Entonces anularon esa campaña y tocó repetir nuevamente la campaña. Es decir, se volvieron a presentar los mismos candidatos, todos los candidatos podían participar porque el problema no había sido con ninguno de los candidatos, sino con un problema técnico electrónico que hubo en el voto electrónico en Argentina. En ese sentido, se repitieron estas elecciones y hubo campaña desde enero hasta abril del año pasado, donde ella precisamente y su equipo de campaña hizo este recorrido en los 33 países de América Latina y el Caribe. Es decir, no fue una campaña en un solo país, no fue una campaña en un solo estado, sino fue una campaña que abarcaba, porque ella representa a los franceses fuera de Francia en los 33 países de América Latina y el Caribe. Entonces, en ese sentido, estuve colaborando desde las comunicaciones, desde la estrategia de comunicación, llevando a medios, llevando a la prensa, organizando pues también los viajes, que pues fortaleciendo su imagen. Y también en ese sentido nos buscaban los medios, pero nos buscaban era porque como París estaba incendiada en ese momento, recuerden que esto es en el contexto y la coyuntura de la mayor crisis de imagen de Emmanuel Macron en Francia cuando él cae significativamente en las encuestas, ¿no? Él cae a 28 puntos su imagen, entonces es una caída muy fuerte y los medios nos buscaban era porque la noticia, porque veían París incendiada, porque veían que se unieron varios sectores, el sector agrícola, los recolectores de basura, entonces eso generó también una crisis sanitaria donde estaba toda la ciudad llena de basura, entonces, en medio de esa crisis y porque era la protesta y la manifestación en contra del presidente, por el anuncio del decreto y el proyecto de ley de aumentar la edad pensional, ¿no? Recordemos que esta crisis fue por el aumento de la edad pensional de los 60 a los 64 años. Y como sabemos, pues obviamente París es un país que históricamente es ejemplo en reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, en este sentido, ella tenía que representar al gobierno, tenía que defender esa postura. ¿Y por qué sucedía esto? Porque, como hemos visto,
en nuestros países la cifra de natalidad ha bajado significativamente, es decir, las personas ya no quieren tener hijos, las personas, digamos, prefieren tener una mascota, prefieren no tener hijos, prefieren viajar, prefieren tener como esa libertad para poderse mover en sus trabajos de un país a otro, o si encuentran una muy buena oportunidad laboral, poder viajar, poderse desplazar y demás. Entonces, la natalidad ha bajado significativamente en Francia y eso hace que haya una bomba pensional, es decir, que la ciudadanía envejeció, y eso pasa en muchos de nuestros países de Iberoamérica, la ciudadanía ha envejecido, por eso hay una bomba pensional, un nivel alto de ciudadanos que entran ya a pensionarse, a jubilarse, y resulta que no están entrando jóvenes a trabajar, o sea, no está entrando un nuevo ranking de personas a cotizar en ese nivel pensional para poder sostener las personas que ya, las pensiones de las personas que ya necesitan pues ese descanso, ¿no? Laboral. Entonces, en ese sentido, la tasa de natalidad ha bajado significativamente y así pasa en varios países de Latinoamérica. Entonces, obviamente, ellos decían no a los populismos, no desde la política, decían nosotros no somos populistas que ofrecemos cosas que no podemos cumplir. Nosotros estamos diciendo que a través de un decreto ley hay que reformar las pensiones porque es una bomba pensional y en unos años no vamos a tener los recursos para sostener esas pensiones. Entonces, allí en ese contexto, esa coyuntura, era la crisis y era la defensa que ella tenía que hacer del partido y del oficialismo y de la postura que ella tenía en defensa pues también de Manuel Macron y explicar la situación, ¿no? Explicar en los medios por qué el gobierno tenía que tomar esa decisión, ¿no? Entonces les hablaba que era una campaña de una diputada nacional muy joven, una líder auténtica, muy sencilla, muy bien preparada, que la preparación es súper importante, porque en la política y en el liderazgo lo que faltan y de lo que estamos careciendo es de líderes auténticos, ¿no? Estos líderes que abrazaban causas auténticas, es decir, que hablen de su especialidad, que dominen un tema y que obviamente sus propuestas de campaña, sus políticas públicas, su comunicación gubernamental vaya en ese sentido, ¿no? De lo que saben hacer, de lo que son expertos, de la política que abrazan, ¿no? Entonces, en ese sentido, se activó esta campaña en los 33 países de América Latina y el Caribe. Ella viajó a los países principales, es decir, el criterio de selección, como eran muy poco tiempo de campaña, el criterio de selección era mirar dónde había más franceses, ¿no? Los grandes países donde había franceses, pues obviamente son los países más grandes, Brasil, México, Argentina, Colombia, bueno, hizo como el recorrido por los distintos países de América Latina y el Caribe, donde estaba la mayor cantidad de comunidad francesa. ¿Y quién fuimos a una segunda vuelta en el transcurso de esta campaña, y el contendor era Cristian Rodríguez de la Francia Insumisa. Entonces la Francia Insumisa era la que estaba sosteniendo también todas estas protestas en Francia y en todo el país, en París, estaban como muy bien organizados, políticamente también estaban muy organizados, y era quienes promovían pues estas manifestaciones y quienes estaban en contra del proyecto de ley de aumentar la edad pensional, ¿no? Entonces, en ese sentido, fuimos a una segunda vuelta contra la Francia Insumisa, que el candidato pues era un hombre y ella pues una mujer líder auténtica. Entonces, en ese sentido, ahí se activó el tema del voto por procuración, porque allí en Francia una persona puede llevar 2 votos más a las urnas, su voto propio y 2 votos más, que le delega a un ciudadano, obviamente un ciudadano, por ejemplo, que esté hospitalizado, que no puede ir a votar, que no se puede acercar a las urnas, que esté de viaje, que no está en la ciudad donde tiene registrada su cédula, es decir, hay un listado de requisitos en los cuales la persona puede delegar su voto, ¿no? Entonces, a través de un poder, obviamente, certificado y demás. Entonces, nosotros la campaña la apuntábamos a eso, a tener el diálogo del uno a uno con el ciudadano, más que ir a los medios masivos de comunicación, sí, a tener ese diálogo, esa apertura, esa propuesta, ese mostrar a la candidata como esa líder auténtica, pero en un diálogo uno a uno, ¿no? Que es más cálido, ¿no? Entonces hacíamos las reuniones en los cafés franceses de cada país, en las alianzas francesas, por ejemplo, en los colegios, en los liceos franceses, era pues allí donde buscábamos la comunidad, ¿no? Era buscar los votos por
buscar el nicho puntual donde estaban los votos de los franceses fuera de Francia, ¿no? Entonces, una de las propuestas de ella también era reducir los trámites para los franceses fuera de Francia, promover mucho la microempresa, ¿no? De las mujeres, de las emprendedoras, de los microempresarios. Entonces, era promover mucho los negocios y que fueran, pues, que fueran de una manera, tuvieran una calidad de vida independiente los franceses fuera de Francia, ¿no? Entonces, allí fuimos a esa segunda vuelta en este contexto y coyuntura que yo les dije, donde obviamente en la campaña se sopesaba que la campaña, vale la pena decir, la gerente de campaña era una mujer, la estratega de campaña era una mujer, los que hacíamos comunicaciones, o sea, la candidata era mujer. Entonces sí estábamos como un grupo de mujeres líderes abanderando como esta propuesta de llevarla a ella a ganar nuevamente la curul de la Diputación Nacional en representación pues de los franceses fuera de Francia, ¿no? Entonces luego se hizo una recorrida por medios en estos países y hay que ver cuáles eran las causas que ella promovía, ¿no? La protección del medio ambiente, la fiscalización, la educación, la alimentación sostenible, el emprendimiento, como les dije, de los franceses en el extranjero, la simplificación de trámites para ellos para crear empresas, las relaciones internacionales y entre esos los acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces ahí se habló con varios gobiernos, se hicieron estas distintas visitas, ¿no? Ella representa, recordemos que en Francia hay 577 diputados de 11 suscripciones, ¿no? Entonces ella era, su periodo es, digamos, por 5 años, ¿no? Por 5 años que sería elegida si ganaba estas elecciones, ¿no? Entonces se enfatizó mucho en ese voto por procuración, hablando teniendo como ese diálogo de que la conocieran, ¿no? Y es más, el candidato a la Francia Insumisa, les doy el dato, era de Uruguay, o sea, de raíces uruguayas, y ella nunca había ido a Uruguay, entonces dijimos, vamos a Uruguay para que conozcan tu propuesta, es decir, como que nos metimos en el territorio del candidato contrincante para que la conocieran y conocieran sus propuestas. Entonces, en ese sentido fue una campaña como bastante acelerada, como bastante turbulenta, digamos, por lo que estaba sucediendo en Francia, porque estaba teniendo repercusión pues, en todos los países de Iberoamérica con las noticias, con lo que se veía, ¿no? Y por otro lado, con la caída significativa de la imagen del presidente, que era todo eso nos jugaba en contra para promoverla a ella como candidata oficialista. Entonces, en ese sentido, finalmente se ganan las elecciones con Eleonore Carrois como diputada nacional. Una mujer en el poder tiene pues obviamente doble reto. Eso lo han planteado varias expresidentas de Latinoamérica, ¿no? Que tienen el reto de demostrarse que saben y que están preparadas para cumplir ese rol puntual al que está siendo asignada o al que se está postulando. Y pues el doble rol también de demostrar como ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo y esa fuerza que se requiere para llevar estos procesos en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, este es un poco el panorama de esta geopolítica electoral y cultural, ¿no? Además, cada campaña en cada uno de estos países era diferente porque los franceses ya se han mimetizado en la cultura mexicana o en la cultura colombiana o en la cultura argentina o en la cultura brasilera, que es muy diferente. Entonces, cada campaña en cada país era súper diferente porque el francés ya estaba mimetizado con otra cultura y eso había que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? De cuáles eran ahora sus necesidades puntualmente para poder votar por esta candidata y poderle ganar a una Francia insumisa. En ese sentido, la campaña resultó ganadora y se han articulado muchos esfuerzos para apoyar su gestión, digamos, le ha ido muy bien en su gestión, ha hecho recorridos por estos países cumpliendo, pues obviamente, sus promesas de campaña. Se ha mejorado la calidad del gobierno en general, ¿no? Ella apoyando con estas relaciones internacionales y ha sido una mujer auténtica que nos ha dejado una enseñanza y un muy buen ejemplo para seguir en el eje de mujer y poder y de mujer y política. En ese sentido, pues ya para concluir, seguimos trabajando en la construcción de sociedades más justas, libres, democráticas y en paz, con mujeres auténticas, mujeres líderes que abrazan causas puntuales. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hemos llegado al final de la magistral participación de nuestros 3 conferencistas expertos del Women Business Day.
Agradecemos a todos nuestros increíbles conferencistas por compartir sus experiencias y conocimientos. Esperamos que cada palabra compartida hoy continúe resonando en sus corazones e inspirando, fortaleciendo el camino de cada mujer. Asimismo, agradecemos a nuestros patrocinantes, Curiman Group y a Martín Curiman, por su generoso apoyo y contribución. Sigamos disfrutando de toda la programación que tenemos en nuestro canal.